Hay dos tipos de personas al hablar en público, las que se ponen nerviosas y las que mienten. Todos, absolutamente todos, en algún momento nos hemos puesto nerviosos al hablar en público, y si alguien te dice que no, te estaría mintiendo. Este video en realidad es para el público en general, cualquier persona que esté tratando de vencer un poco esa timidez al hablar en público. Obviamente va a ir más enfocado a los estudiantes de medicina porque son la mayoría del público que me mira. Es más que sabido que en la carrera de medicina tenemos que tratar de vencer esta timidez o por lo menos tratar de controlar un poco los nervios porque es una carrera donde todo el tiempo nos estamos exponiendo a estas situaciones de hablar en público que nos generan un poco de miedo, un poco de nervios, de ansiedad, que es por ejemplo el tener que presentar una clase, el tener que exponer, el tener que presentar un seminario, presentar pacientes, interrogar y examinar pacientes, no solamente frente a los compañeros, sino también frente a doctores, a médicos que sean grado 2, 3, 4 y hasta 5. Por lo que es muy importante que se puedan vencer estos nervios o por lo menos tratar de controlarlos a la hora de hablar en público. Mi nombre es Cecilia Delgado, soy doctora en medicina, apasionada por la docencia, pero en mi pasado la realidad es que fui una persona muy tímida, muy introvertida. De hecho, en la primaria mis compañeros me llamaban la mudita. Esos compañeros tan queridos que uno recuerda hasta el día de hoy. No, mentira, sin rencores. La verdad, las cosas como son. A lo largo de los años, por suerte, fui pudiendo vencer esta timidez, sobre todo porque, como les dije, soy apasionada por la docencia y no me quedó otra que vencer esa timidez que tenía, ese miedo al hablar frente a la gente. Y por eso en este video te quiero ayudar a vos a que puedas tratar de controlar esos nervios a la hora de hablar en público. Así que si te interesan los tips que voy a dar, te invito a quedarte a ver el video, a suscribirte haciendo clic en el botón rojo de acá abajo para no perderte ningún video más y apoyarme dejando tu like. Bueno, en este video te voy a dar 6 tips para que puedas aplicar a la hora de exponer para no ponerte nervioso o en realidad ponerte lo menos nervioso posible y que te salga lo más natural que se pueda. Pero antes te voy a decir un secreto y es que tenés que jugar con tu mente. Deja de pensar que los nervios van a desaparecer, porque esto no es así, los nervios no desaparecen. Esos bastardos me mintieron. Pero sí podemos hacer cosas para que disminuyan estos nervios, para que se noten lo menos posible y hagan que nos sintamos más seguros a la hora de exponer. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El primer tip, y que viene relacionado con esto que les decía de controlar nuestra mente, es justamente tratar de controlar estos pensamientos negativos que nos vienen a la hora de exponer. Cuando nosotros hablamos en público, nuestro cerebro interpreta eso como una situación de peligro, como si nos estuviese pasando algo malo en ese momento, como si nos estuviese corriendo un león, por decirles de alguna forma. Por eso nuestro cerebro trata de protegernos y frente a esa situación adversa es que activa lo que se llama sistema nervioso simpático, que empieza a sintetizar adrenalina y la adrenalina es la responsable de que nosotros a la hora de exponer empecemos a sentir palpitaciones, o sea que el corazón nos late más rápido, sentimos nerviosismo, sudoración, temblor e incluso ganas de salir corriendo. Pero en la mayoría de los casos este miedo que se genera en realidad es irracional. No tiene ningún tipo de fundamento y es causado por estos pensamientos negativos que tenemos a la hora de exponer. Por lo tanto, ahora les voy a pedir que jueguen, que se analicen ustedes mismos y en base a cosas que les voy a decir que pueden ser las que les estén generando este miedo al hablar en público, traten de identificarlo en ustedes mismos cuáles de estas cosas puede ser que tengan. Porque así, al tratar de identificar estos pensamientos negativos que tenemos a la hora de exponer, vamos a ser capaces de neutralizarlos. Uno de esos miedos puede ser el miedo a hablar frente a muchísimas personas. Esto obviamente creo que es algo que nos pasa a todos, que nos da nervios el hablar frente a muchas personas, pero en ese momento en que nos enfrentamos a esa situación hay que tratar de pensar que en realidad es lo mismo que estar hablando frente a una sola persona, frente a un amigo, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, la misma información que le daríamos a una persona, simplemente que se la estamos dando a un montón de personas. En ese momento en que nos da miedo, simplemente nos tenemos que concentrar en mantener una conversación, una charla con el público, como si estuviésemos charlando con un amigo. Otro miedo que se puede generar es el miedo a que se nos note que estamos nerviosos. Si este es el miedo que se te genera al exponerte a hablar en público,
Pensá que las personas que te están escuchando en realidad les pasaría exactamente lo mismo, también se pondrían nerviosas. Y por lo tanto es más probable que esas personas que te estén mirando empaticen contigo, se pongan en tu lugar y piensen que a ellas también les pasaría lo mismo. Uno tiende a pensar que si notan el nerviosismo se van a reír de uno, etc. Pero en realidad no. Si no me crees lo que te estoy diciendo, ponete en el lado inverso, ponete en el lugar de si vos fueras el público que está mirando a una persona. ¿Tú te reirías de esa persona? No, tratarías de empatizar y dirías, si yo estuviese en esa misma situación, a mí me pasaría lo mismo. Y esa persona, en realidad, que te está mirando, va a querer que te vaya bien, porque le interesa lo que estás hablando, le interesa la charla. Entonces no va a tratar de reírse y estar esperando todo el tiempo que te pase algo malo para reírse. No, va a estar tratando de desearte lo mejor, de que salga todo lo mejor posible porque le interesa el contenido del que estás hablando. El siguiente miedo puede ser el miedo a que te juzguen por cómo hablas, por cómo te parás, por cómo te vestís. En ese caso puede pasar, sí, que haya algún docente que te esté evaluando y por ende mire esas cosas específicamente, pero en realidad tenés que centrarte no en la persona que te está evaluando, sino en el resto de las personas que te están escuchando. Y centrarte que en realidad te están escuchando no para juzgarte por cómo hablas o por cómo te vestís o lo que sea, sino que te están escuchando porque les interesa de lo que estás hablando, les interesa el contenido de valor que les estás dando. Entonces, trata de centrarte en esas personas que te están escuchando porque les interesa realmente el contenido que les estás dando y no en si hay algún docente evaluándote. Esto va a ayudar a que te salga la charla lo más natural posible. Y créeme que si te centrás en esas personas que te están escuchando porque les interesa y te centrás en transmitir la información lo mejor posible, lo más claro posible, al docente le va a encantar sin importar que te hayas trancado al hablar o al decir alguna palabra. Otro miedo que se les puede generar es el miedo a equivocarse de nuevo. Esto pasaría en el caso de que en una situación en la que ya expusiste previamente, no te salió del todo bien, pasaste muchos nervios, no te salió todo como esperabas, entonces a la hora de volver a enfrentarte a esa situación te va a generar miedo. Y eso es totalmente normal. ¡Tengo miedo! Nos pasa a todos, pero hay que tratar de pensar en esa situación en que de todo se aprende, todo fracaso sirve para que nosotros podamos aprender algo nuevo. Todo nos sirve como experiencia justamente para no volver a repetir los mismos errores. Trata de pensar en todo lo que te preparaste previamente a esa charla, en todo lo que estudiaste y que esta vez no te va a pasar lo mismo. Y el último miedo que se nos puede presentar, o al menos que a mí por lo menos se me ocurre que se nos puede presentar a la hora de hablar, es justamente equivocarnos al hablar. El trancarnos con alguna palabra o con alguna frase. ¿Y cuál es el secreto para que esto no pase, para no hacerlo? En realidad no hay. ¡Ya! Vámonos de aquí, vámonos. Siempre nos podemos equivocar al hablar, siempre se nos pueden trancar las palabras, pero tenés que saber que esto es totalmente normal, nos pasa a todos y no pienses que por eso alguien se va a reír, porque es todo lo contrario. Por ahí hasta tratan de ayudarte diciendo esa palabra que no te sale y uno en ese momento tiende a pensar que es para dejarnos en evidencia, dejarnos en ridículo de que esa palabra no nos salió y por ende te completan una frase, por ejemplo, pero en realidad no, es para ayudarnos a que nos salga lo mejor posible. Como les digo, esto es prácticamente inevitable y a todos nos pasa equivocarnos al hablar o lo que sea. Sí hay algo que no es que lo vaya a evitar, pero puede reducir esto y que nos pase menos, y es el leer. El leer mucho es un hábito que ayuda a que nosotros podamos hablar mejor, incorpora palabras nuevas en nuestro vocabulario y por ende hace que podamos hablar más fluido y siempre encontrando las palabras justas que precisamos en ese momento. Obviamente también practicar un speech en su casa de lo que vayan a decir, eso también ayuda. Entonces, en este primer punto, lo que yo traté de hacer es darle algunos miedos que a ustedes se les pueden generar a la hora de hablar en público para que ustedes traten de identificar en ustedes mismos cuál es el miedo que se les presenta y darles un tip de cómo poder neutralizar esos pensamientos negativos a la hora de exponer en público. De esta forma, al neutralizar esos pensamientos negativos, vas a poder reducir el miedo lo más posible para enfocarte en transmitir el conocimiento como lo venías planeando y para que puedas exponer de la forma más natural posible y así tener un mayor éxito. El segundo tip que te puedo dar es respirar. Sí, así como lo escuchás, es respirar para tratar de controlar la ansiedad. Es muy importante que previo al exponer hagas el ejercicio de respirar profundamente.
pero de forma profunda y pausada. Esto, al hacer inspiraciones profundas, mantener un poquito el aire y después expirar de forma lenta y pausada, eso ayuda a oxigenar mejor la sangre y por ende oxigenar mejor el cerebro. También nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Entonces es muy importante que puedas hacer estos ejercicios de respiración profunda y pausada previo a exponer, y no solamente antes, sino que durante la charla, si en algún momento se te vino alguno de esos pensamientos negativos a la cabeza y te pusiste nervioso, te empezó a generar el miedo, vienen las palpitaciones, en ese momento también neutralizá ese pensamiento negativo de las formas que vimos y ponete a respirar de forma profunda y pausada. Vas a ver que en ese momento en que empieces a respirar y te hagas consciente de esa respiración, los nervios van a bajar y ahí seguramente vas a poder seguir sin problemas. Tercer tip, lenguaje corporal. Tenés que utilizar tu lenguaje corporal para sentirte y parecer lo más seguro posible. Como expliqué previamente, en esta situación en la cual nos exponemos al hablar en público, se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el sistema de lucha y huida. Por lo tanto, al ponernos al hablar en público, la posición que nos va a salir naturalmente es una posición de tratar de huir, porque es una situación adversa, entonces nuestro cerebro nos prepara para salir corriendo. Entonces la pose que nos sale más naturalmente es una pose de tratar de huir, que es obviamente una pose que no es lo que nosotros queremos cuando estamos hablando en público. Y tampoco es una pose que nos haga sentirnos y parecer con confianza en nosotros mismos mientras estamos hablando. Por lo que en ese momento también entonces hay que tratar de controlar ese lenguaje corporal para que esto no se nos note, para que no se nos note que realmente queremos salir corriendo. Lo ideal es pararnos bien erguidos, con la columna erguida y alineada, con el mentón en alto, con la cabeza en alto, mirando al público y con los hombros hacia atrás. Esa es la pose ideal en la cual transmite confianza y hace que nosotros también nos sintamos llenos de confianza. Algo respecto también al lenguaje corporal que nos puede ayudar sobre todo en realidad a reducir este nerviosismo y a sentirnos llenos de confianza es caminar en el mismo lugar, dando pequeños pasos hacia un lado, hacia el otro, porque la contracción y relajación sucesiva de los músculos hace que podamos reducir la tensión. También el mover las manos mientras hablamos es algo que hace que parezcamos llenos de confianza y también nosotros nos sintamos llenos de confianza. Además, el estar en movimiento, como les decía, ayuda a liberar las tensiones, a descontracturarnos y también sirve para mostrar entusiasmo hacia el otro, porque es una muestra de que tenés pasión por lo que estás hablando y hace que al otro obviamente le interese más lo que estás diciendo. Cuarto tip. Busca caras amables en el público. Cuando nosotros nos paramos frente a un público, frente a muchas personas, van a haber obviamente muchas personas que nos estén mirando. Algunas van a tener caras más amables y otras menos amables. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es buscar entre todo el público esas caras más amables, esas caras que nos sonrían mientras estamos hablando, que estén atentas a lo que decimos, que estén asintiendo con la cabeza y nos digan sí, me parece bien lo que estás hablando. Y esto va a hacer que te sientas más seguro de lo que estás diciendo y que por ende también bajen los nervios y te sientas más cómodo al hablar con esas personas. También algo estratégico que se puede hacer es que si tenés un grupito de amigos que va a estar en esa charla que vas a dar, los puedes ubicar estratégicamente en puntos diferentes y esto va a servir para que no te quedes mirando fijamente a una sola persona, que eso tampoco está del todo bueno. Mientras alguien da una charla para muchas personas, tampoco está bueno quedarse mirando fijo solo a una persona, que esto es algo que normalmente pasa cuando uno se pone nervioso. Entonces lo ideal es que si tenés un grupito de amigos, los puedas ubicar estratégicamente en puntos diferentes para mirar hacia lugares diferentes mientras estés dando la charla. Obviamente trata de que tu amigo no haga ninguna cara, ni te haga así, que vas bien. Obviamente no, porque eso nos desconcentra y hace que nos ríamos en un momento donde no debemos. Entonces que te estén mirando amablemente, sonriendo, pero de forma seria. Quinto tip, practica en tu casa. Obviamente, previo a esta charla, lo más importante de todo es que tenés que estudiar y tenés que practicar lo que decís. Tenés que estudiar muchísimo y no solamente estudiarlo, sino que tenés que tratar de armarte como un esquema de cómo lo querés decir, cuál es la forma correcta, las palabras que utilizarías.
y tenés que ensayarlo. Es muy importante el ensayo, porque no es lo mismo escribir un esquema que después el tratar de transmitirlo. Entonces es muy importante que previo a la charla puedas ensayar lo que vas a decir. También ayuda mucho, yo lo implementaba en las primeras veces que empecé a dar clase, el grabarse uno mismo, por lo menos la voz, porque eso ayuda a identificar ciertos errores que podamos tener y tratar de arreglarlos. Entonces es muy, pero muy importante el que puedan practicar en su casa previo a esa charla. Si tienen a alguien que los escuche es todavía mejor, porque ni siquiera se tendrían que grabar. Van a tener a la otra persona que, bueno, pídanle que sea lo más crítico posible para que ustedes puedan tratar de incorporar esas cosas que les dice y poder mejorarlas. Tampoco sirve de nada que alguien nos escuche que nos diga que nos salió todo precioso cuando en realidad capaz que no nos salió tan bien. Entonces traten de que esa persona sea lo más crítica posible para tratar de mejorar. Obviamente, cuanto más estudien en su casa y cuanto más practiquen, les va a salir lo más natural posible a la hora de exponer y se van a equivocar lo menos posible, y eso también hace que nos sintamos más seguros a la hora de hablar. Y el sexto tip que les quiero dar, y uno de los más importantes, es que sean ustedes mismos. Busca tu propio estilo, no trates de parecerte a otra persona al hablar. Obviamente nos encantaría siempre hablar como alguien profesional, siempre nos va a gustar cómo hable otra persona, pero el tratar de parecerte a esa persona cuando habla es un completo error. Probablemente ya hayas escuchado hablar a alguien en público y tu pensamiento fue, ¿cómo me gustaría hablar como esa persona? ¿Cómo me gustaría parecerme a esa persona? Pero déjame decirte que en realidad el mundo es como un escenario, donde cada uno de nosotros somos actores diferentes y cada uno tenemos papeles diferentes. Y cada papel ya fue entregado. Entonces, lo único que te queda por hacer es interpretar tu papel, interpretar tu rol. ¿Y a qué voy con esta metáfora? A que justamente no tenés que tratar de parecerte a otra persona. ¿Por qué? Porque esto en realidad te va a costar el triple que si fueras tú mismo. Porque va a parecer algo forzado. Lo mejor que te va a salir en ese momento, créeme, que es ser tú mismo. Entonces no lo fuerces. No trates de utilizar palabras que normalmente no utilizás solo porque capaz que se ve más sofisticado, se escucha mucho mejor. No trates de aprenderte tampoco un texto totalmente de memoria usando palabras que normalmente no usás pensando que así se va a escuchar mejor. Bueno, a no ser que seas un actor real y ahí no te quede otra. Pero si no, no trates de aprenderte algo de memoria y usar palabras que normalmente no usás. Porque créeme que si haces eso, se va a escuchar muchísimo más forzado, a diferencia de lo que uno piensa, que se va a escuchar más sofisticado y no sé qué. No, se va a escuchar mucho más forzado y además probablemente te trabes al hablar mucho más porque por ahí no te acordás exactamente de la palabra que decía el texto que leíste y querés buscar esa palabra y buscar esa palabra, entonces uno lleva a que se trabe mucho más al hablar. Entonces lo ideal es que uno pueda utilizar el vocabulario que utilizamos en el día a día, el normal. Ser tú mismo implica que no tenés que cambiar al 100% tu personalidad para parecerte a alguien más al hablar. Si en tu vida cotidiana sos de hacer chistes, en ese momento hace chistes. Si sos una persona un poco más seria, sé más serio. No trates de cambiar al 100%. Y probablemente haya personas que me vayan a decir, pero yo en mi día a día soy una persona recontra seria, soy un amargado, vivo siempre con cara de culo y es lo que me sale naturalmente. ¡Diablos, señorita! Bueno, en ese caso, sé tú mismo, pero en una versión un poco mejorada. Porque tampoco queremos que el público salga corriendo, ¿no? Hay que tratar de sonreír un poco más, de ser un poco más amable en ese momento. Hay una frase que dice, haz lo que creas hasta que lo seas. Y a eso es a lo que hay que aspirar. Capaz que en ese caso en el que una persona es muy amargada, tenemos que fingir un poco más hasta que se vuelva algo natural en nosotros mismos ser un poco más amables y sonreír un poco más. Entonces, resumiendo un poco todo lo que dijimos, ya estudiaste en tu casa, ya practicaste un montón, te grabaste, te escucharon, ya pudiste arreglar esas cositas que capaz que no te cerraban tanto, ya venciste esos pensamientos negativos, ya respiraste de forma profunda y pausada, te paraste frente al público de forma erguida, con la cabeza en alto, ya buscaste en tu público esas caras más amables y ahora lo único que te queda es ser tú mismo. Y no ver al público como un enemigo, sino como un amigo con el que buscas conectar para poder juntos completar una obra, porque todos somos parte de lo mismo. Y solo nos queda invitar a ese público a jugar, hacerlos parte de la charla, aunque sea con miedo.
Y hasta acá fue el video de hoy. Espero de todo corazón que les hayan servido todos estos tips que les di. Son cosas que a mí me funcionaron para tratar, como les decía, de vencer esta timidez o por lo menos de tratar de controlar los nervios para hablar de la forma más natural posible frente al público. Así que espero que a ustedes también les sirva. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal haciendo clic en el botón rojo de acá abajo que dice suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video. Me ayudan también muchísimo dejándome su like y un comentario acá abajo de qué les pareció el video, de qué otras ideas de video les gustaría que hiciera. Les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chau chau.